cada vez que mi esposa iba a cuidar a su amor de la infancia enfermo terminal. Siempre insinuaba y me preguntaba si podíamos divorciarnos, porque el mayor deseo de él era obtener un estatus oficial, y en la vez número 100, acepté sin dudarlo ni un segundo. Ahora, el único vínculo que quedaba entre ella y yo eran 2 frágiles certificados de matrimonio. El 7º día después de la muerte de nuestro hijo, me encontré por casualidad con Rosa en el centro comercial. Llevaba en las manos todo tipo de bolsas de compras, y su mirada hacia López estaba llena de una ternura que parecía desbordarse. Pero en cuanto me vio, frunció el ceño. ¿Qué haces tú aquí? ¿No habíamos dicho que primero nos divorciaríamos? ¿No me digas que te arrepentiste? Me miró con total cautela. Su mirada fría me atravesó el corazón. López le lanzó una mirada y luego me observó con fingida lástima. Hermano Yamal, no lo malinterpretes. Rosa solo es que desea demasiado casarse conmigo. Después de decir eso, miró con suficiencia detrás de mí y sonrió. Nuestra boda será la próxima semana. Eres bienvenido a traer al bebé para asistir a la ceremonia. Apreté los puños inconscientemente, antes de que pudiera hablar. Rosa me interrumpió con irritación. ¿Cómo va a participar en la boda un papá niñero como él? El niño es tan pequeño. No lo traigas a causar tropiezos ni mala suerte. Sería de muy mal augurio. La mano que colgaba a mi costado empezó a temblar sin control. Una vez más quedé conmocionado por la frialdad de Rosa. López, con una enfermedad terminal, ¿no le parece de mala suerte? ¿Ir todos los días al hospital no le parece de mala suerte? Yo me quedo en casa cuidando a su propia sangre. ¿Y resulta que soy yo quien trae mala suerte? ¡Qué ridículo! Pero claro, tiene sentido. Yo no soy López. ¿Cómo podría ser digno de su preocupación? Si no fuera así, no me habría dejado solo aún sabiendo que nuestro hijo necesitaba vacunarse. Y ni una sola vez apareció. Bastaba con que me preguntara una vez para saber que nuestro hijo ya había muerto. Al ver que no decía nada, Rosa tampoco se molestó. Bajó la cabeza y comenzó a discutir por su cuenta los detalles de la boda con López. Yo observaba en silencio, mientras innumerables recuerdos afloraban en mi mente. Desde que López enfermó de gravedad, Rosa se convirtió en otra persona. Ya no se preocupaba por el niño ni quería volver a casa. Desaparecer de repente se volvió algo habitual. Al principio decía: López está muy grave, no puedo no estar a su lado. No te preocupes, solo lo acompaño por compasión. No hay nada más. Después dijo: antes de irse, el mayor deseo de López es casarse conmigo. No quiero que tenga arrepentimientos. Yo entendía sus verdaderas intenciones, pero no quería entender esas insinuaciones. Ella lo dijo 99 veces, y yo encontré 99 razones para rechazarla 99 veces. Hasta la vez número 100, cuando dejó de insinuar. Ese día, acababa de llevar a nuestro hijo a ponerse la 3ª vacuna del año. Apenas salía del hospital cuando recibí un mensaje de Rosa. No había palabras de preocupación ni consuelo, solo una fría notificación. Pasado mañana a las 9 nos vemos en la puerta de la Oficina de Asuntos Civiles. Nos divorciamos. Una frase, 16 caracteres, me dejó completamente aturdido. Cuando recuperé el sentido, mi hijo y yo ya habíamos sido embestidos por un coche fuera de control que nos volcó. Ese día, sostuve el cuerpo cada vez más frío de mi hijo y llamé innumerables veces a Rosa, pero la única llamada que finalmente se conectó fue al número de emergencias. El médico me dijo que mi hijo había muerto. Permanecí en la cama del hospital desde la noche hasta el amanecer, esperando tan solo una frase de ella. Lo único que recibí fue: en el futuro no me llames tanto. El tono de llamada es demasiado ruidoso. Mirando el mensaje en el teléfono, me mordí los labios hasta sangrar. Rosa, estoy de acuerdo contigo. A partir de ahora no tendremos ninguna relación. Te deseo felicidad. El recuerdo se detuvo bruscamente. Rosa me empujó y me recordó con indiferencia: recuerda ir mañana a divorciarte conmigo. No finjas otra vez que estás enfermo. Me sobresalté y de pronto recordé. El 3er día después del accidente, Rosa me llamó. Fue también la única llamada. En la puerta de la Oficina de Asuntos Civiles. Yo acababa de terminar una noche entera con suero intravenoso y estaba en muy mal estado. Al contestar, presioné con acento agudo por error el altavoz. La voz impaciente y acusadora de Rosa resonó por toda la habitación del hospital. Yamal, ¿te parece divertido hacer esto? Dijimos a las 9 para divorciarnos. Ya son las 12. ¿Qué excusa vas a inventar esta vez para negarte? Ante las miradas extrañas de quienes me rodeaban, tuve que usar todas mis fuerzas para contener el temblor y respondí en voz baja: estoy en el hospital. La respiración al otro lado se detuvo un instante, pero pronto volvió a la normalidad. Escuché la risa despectiva de Rosa. Está bien, deja de buscar excusas. Te doy una última oportunidad. El próximo miércoles nos vemos en la Oficina de Asuntos Civiles. La llamada se cortó. La enfermera no dijo nada. Solo salió en silencio. En el momento en que la puerta se cerró, toda mi dignidad se derrumbó por completo. En ese instante comprendí que lo más doloroso no es la herida que te causa la persona que amas, sino la compasión de los espectadores cuando esa persona te hiere.
Cerré los ojos y me obligué a salir del pantano de los recuerdos. Rosa alzó las cejas y continuó. Después del divorcio, puedes quedarte tranquilo en casa cuidando al niño. Si no hay nada importante, no me busques más. De acuerdo. Quizás porque acepté con demasiada facilidad. Rosa se quedó un poco sorprendida. Soltó la mano con la que abrazaba a López y su mirada cayó sobre mi rostro pálido. ¿Cómo está el niño? ¿Se ha portado bien últimamente? Apenas pronunció esas palabras. Mis ojos se enrojecieron al instante. Reuní todas mis fuerzas para contener el nudo en la garganta. Bien, muy bien, tan obediente que, incluso al irse, no quiso que sufriera demasiado tiempo. Temiendo no poder controlar más mis emociones, no me atreví a abrir la boca y me di la vuelta para marcharme. En el instante en que nos cruzamos, noté la marca de lápiz labial en el cuello de la camisa de López. Exactamente del mismo color que el de los labios de Rosa, y también del mismo color que la sangre fresca en el suelo del estacionamiento aquel día. Al pasar frente a una tienda de ropa infantil, un empleado me detuvo con entusiasmo. Hola, señor Yamal, el conjunto que pidió la última vez ya llegó. ¿Hoy le viene bien recogerlo? Pensé en decir que ya no hacía falta, pero mis ojos se quedaron fijos inconscientemente en el niño del póster. Si mi hijo hubiera crecido sano y salvo, probablemente también sería tan adorable como él, ¿verdad? Mientras yo estaba aturdido, la empleada ya había envuelto la ropa con rapidez y me la puso en las manos. Era un abrigo de lana amarillo claro. El color favorito de Rosa era el amarillo. Miré atónito el pequeño conjunto dentro de la bolsa y luego escapé del centro comercial de manera miserable. En el momento en que cerré la puerta del coche, las lágrimas se desbordaron por completo. ¿Hasta qué punto puede reprimirse el llanto de un padre que ha perdido a su hijo? En ese instante, por fin lo supe. Cuando regresé a casa ya era muy tarde en la noche. Apenas abrí el cajón, vi una cajetilla de cigarrillos cubierta de polvo. Desde que nació nuestro hijo, me obligué a dejar de fumar por miedo a afectar su salud. Antes no me atrevía a fumar, cada vez que la veía. Tragaba saliva inconscientemente, ahora podía fumar, pero al verla solo quería llorar. Fui a la cocina y me preparé un tazón de gachas de pollo. Justo cuando iba a comer, se escuchó el sonido de la llave girando en la entrada. Rosa entró arrastrando una maleta. Me pareció extraño, desde que le pasó algo a López. Hacía mucho que no volvía a casa. ¿Por qué has vuelto? ¿No necesitas estar con López? Rosa arrastró la maleta directamente al dormitorio y respondió casualmente. ¿No me voy a casar con López? He venido especialmente a recoger mi equipaje, para no tener problemas después. Respondí con un ajá, pero en mi mente resonaban las palabras de López. Nuestra boda será la próxima semana. Eres bienvenido a traer al bebé para asistir a la ceremonia. Así es, ya no quedaban muchos días. Si no recogía sus cosas pronto, en unos días sería difícil librarse de la mala suerte mía y de mi hijo. Las lágrimas cayeron en el tazón, igual que el amor de Rosa hacia mí, desapareciendo sin hacer ruido, pero antes no era así. Ella también había esperado con ilusión la llegada de este niño. Nosotros también habíamos sido felices durante tanto tiempo. Justo cuando bajé la cabeza para tomar una cucharada, Rosa, que ya había terminado de recoger sus cosas, habló de repente. ¿Has hecho gachas de pollo? Justo no he cenado. Comeré un poco para llenar el estómago. Después de decirlo, se acercó con naturalidad y me arrebató el tazón de las manos. Miré mi mano vacía y por un momento olvidé reaccionar, hasta que encontró un recipiente limpio para comida. No pude evitar decir, esa es mi cena. Rosa ni siquiera levantó la cabeza. Mientras cerraba el recipiente, dijo, ¿no hay todavía una cajetilla de cigarrillos en el cajón? Recuerdo que antes no cenabas, con fumar 2 cigarrillos te bastaba. Mi mirada cayó sobre la cajetilla y esbocé una sonrisa irónica. El niño no puede oler el humo. Rosa se quedó quieta un instante y dejó el recipiente. Entonces fuma menos. Pero lo que no esperaba era que su siguiente frase me helara por completo. De todos modos, nuestro hijo no tiene ninguna enfermedad grave. Oler un poco de vez en cuando no pasa nada. La nariz me ardió. Levanté la cabeza para evitar que las lágrimas cayeran. Claro, no pasa nada. El niño ya murió. Por supuesto que no pasa nada. Quizás al verme abatido, Rosa suspiró y se acercó a abrazarme. Yamal, ¿puedes resistir un poco más? Cuando termine la boda, estaré a tu lado de verdad. ¿Puedes aguantar un poco más? Respondí con un ajá, pero en mi mente volvieron a surgir recuerdos. Yamal, López no puede estar sin alguien a su lado, cuando se sienta mejor. Llevaré al niño a revisión. Yamal, López tiene fiebre, cuando termine el examen lo llamaré. Yamal, López no me deja irme. Cuando se duerma profundamente volveré a casa contigo y con el niño. Rosa, ¿cuándo te darás cuenta de que yo ya no puedo seguir esperando? Me solté de su abrazo y le puse el recipiente en las manos. Vete, no mires atrás. En el momento de cerrar la puerta, la llamé. Rosa, ¿recuerdas qué número de vez fue aquella en que me pediste el divorcio? Su figura se detuvo, sin esperar a que hablara.
Continué. La número 100. Hoy es la número 101. Mañana, en la puerta de la oficina de asuntos civiles. No nos veremos y no regresaremos juntos. Después de decir eso, avancé y cerré la puerta lenta pero firmemente. Apoyado contra la puerta, escuché la respiración agitada de Rosa. Ella no se fue, y yo tampoco me moví. Nuestros cuerpos estaban separados solo por una puerta de 10 centímetros de grosor, pero nuestros corazones estaban separados por todo un mundo. Al segundo siguiente, Rosa usó la llave para abrir. No entró, me miró durante mucho tiempo y finalmente sacó del bolsillo un pequeño sonajero del tamaño de la palma de la mano y me lo entregó. Lo vi hoy en el centro comercial. Seguro que al bebé le gustará. Esa frase derrumbó toda mi fingida fortaleza. Tomé el sonajero, cerré la puerta con llave y me dejé caer al suelo, llorando en silencio. No entendía por qué las personas solo aprenden a amar después de perder. ¿Por qué, justo cuando ya había tomado una decisión firme, me daba una esperanza tan frágil? El sonajero cayó al suelo y emitió un sonido claro y tintineante. Lloré en el suelo toda la noche. Al día siguiente salí puntual. Apenas subí al coche, recibí una llamada del hospital. Me dijeron que fuera a recoger el certificado de defunción que había olvidado. En ese momento no tuve el valor de abrirlo. Como un avestruz lo dejé en el hospital, creyendo que mientras no lo mirara podría fingir que nada había pasado. Pero ahora era hora de despertar. A las 9 de la mañana. Rosa llegó tarde. Parecía que tampoco había dormido en toda la noche. Sus ojos estaban inyectados en sangre. Al verme, un destello de decepción cruzó por su mirada. Pensé que hoy no vendrías. No dije nada. Solo entré primero en la oficina de asuntos civiles. ¿Cómo no iba a venir? Este día lo habíamos esperado ambos durante demasiado tiempo. Antes de firmar, Rosa dudó de repente. El bolígrafo negro se detuvo sobre el papel durante mucho tiempo sin bajar. El funcionario, al verlo, aconsejó amablemente. Si la señora aún no lo ha pensado bien, ¿por qué no lo dejan así? Sonreí con ironía. Si realmente no lo hubiera pensado bien, ¿cómo podría haber insistido 100 veces? Rosa giró la cabeza para mirarme y dijo en voz baja. Yamal, espérame, cuando termine la boda con López, nos volveremos a casar enseguida. Respondí con otro, ajá, sin decir nada más. Pensé que ella me había engañado tantas veces, esta vez me tocaba a mí engañarla. Cuando obtuvo el certificado de divorcio, el corazón de Rosa latía muy rápido. Sentía que había perdido algo, lo que la llenaba de una profunda inquietud. Al salir por la puerta, López acababa de llegar. Vestía un traje blanco impecable, bajo el sol no se veía ni rastro de enfermedad. Incliné la cabeza hacia Rosa. López te está esperando. Rosa respondió con un, ajá, poco natural. En su rostro no había rastro de alegría. López se acercó, sacó del bolsillo una invitación y, sonriendo radiantemente, me la entregó. Hermano Yamal, Rosa y yo lo hemos hablado. Sigues siendo bienvenido a traer al bebé a nuestra boda. Aquí tienes la invitación. Inconscientemente quise decir que ya no tenía bebé y que tampoco asistiría a la boda. Pero al ver la expresión tensa de Rosa, lo dejé. De todos modos ya nos habíamos divorciado. ¿De qué serviría decirlo ahora? Negué con la cabeza y pasé junto a ellos para irme. Una pareja que venía de frente chocó conmigo. Plaf, la bolsa cayó al suelo y las cosas se esparcieron por todas partes. Las pupilas de Rosa se contrajeron. Inmediatamente me ayudó a levantarme, preguntando con urgencia. ¿Estás bien? ¿Te golpearon? El resto de sus palabras se quedó atascado en su garganta. La mirada de la mujer se detuvo en el certificado de defunción que yacía en el suelo. Las letras negras sobre el papel blanco denunciaban silenciosamente toda la verdad. Eran palabras terribles, como agujas clavándose en los ojos de Rosa. En un instante, pareció derrumbarse, retrocediendo varios pasos de manera inconsciente. Al cabo de un rato, Rosa, sin importarle las miradas de desprecio de los transeúntes, lanzó un grito agudo, aunque los hechos ya eran irreversibles. Tambaleándose, me gritó incrédula. Imposible, tú y yo lo prometimos desde antes. ¿Cómo puedes maldecir así a nuestro hijo? No respondí, desprecié el rostro suyo, a la vez ridículo y lamentable, sin preocuparse de que yo aún estaba débil. Siguió gritando furiosa. Yamal, ¿cómo pudiste hacer algo tan cruel? En ese momento, aparte de una sonrisa insípida, no supe qué más hacer frente a ella. 100 veces ya, incluso la mentira más perfecta llega el día en que se desvela. Rosa prefería suponer maliciosamente mis intenciones antes que aceptar la verdad ante sus ojos. Negué con la cabeza y dije con calma. Rosa, no soy como tú, no me apoyaré en el amor de otros para decir mentiras torpes. Nuestro hijo realmente murió, ni siquiera alcanzó a abrir los ojos para ver este mundo. Incluso su partida fue puesta en duda por su propia madre. Que lo dudes está bien, en este mundo miserable no hay nada que valga la pena añorar. En mi mirada ya no quedaba ni una sola ondulación. Una emoción indescriptible se agitó en mi interior. El rostro de Rosa se volvió pálido como el papel. 1000 palabras quedaron atrapadas en su garganta.
En ese momento, López, presa del pánico, se interpuso entre nosotros. Sus labios temblaban, incapaz de decir media palabra. Claro, alguien que se creía vencedor absoluto. ¿Cómo iba a creer que yo aún ocupaba un lugar en el corazón de Rosa? Yamal, ahora que la boda de Rosa y yo está tan cerca, no hagas una broma con algo así. Avancé con semblante serio. No estoy bromeando. Basta, gritó Rosa con voz estridente. Pero enseguida cayó en un largo silencio. El aire parecía haberse solidificado. Yo la dejé hacer, a ver qué otra escena quería montar. López murmuró. Rosa, lo hecho está, de nada sirve sufrir, dejémoslo así. Esa frase fue como echar leña al fuego. Rosa apartó con brusquedad a López, que seguía parloteando. ¿Qué significa, dejémoslo así? Situaciones como esta antes me resultaban demasiado habituales. No entendía cómo había podido soportarlas hasta hoy. López, tras ser apenas empujado, comenzó a convulsionar y cayó al suelo. Yo permanecí indiferente, un truco tan torpe. Y aún así había quien lo creía. Al verlo inmóvil en el suelo, Rosa tampoco pudo ayudarlo a levantarse. Yamal, antes fui demasiado obstinada. No pensé en tus sentimientos. Miré a la mujer que una vez amé, abrazando a su amor de infancia. Ese, antes, sonaba tan lejano, sorprendente que aún lo recordara. Tienes que esperarme, podemos sentarnos y hablar tranquilamente. ¿Ahora te acuerdas de hablar tranquilamente? ¿Soy alguien a quien se llama cuando conviene y se echa cuando no? El divorcio lo hablaste 100 veces. Ahora que has conseguido lo que querías, no veo nada más que decir. Pero comparado conmigo, deberías llevarlo primero al médico. Tu prometido está inconsciente ahí. Tras decir eso, me di la vuelta y me fui, dejando atrás todo aquello que Rosa llamaba el pasado. Y solo entonces comprendí realmente quién era ella. Eso de amores apasionados y romances de novela no son más que juegos infantiles. La emoción que se alzaba en mi pecho se aclaró por fin. Una dignidad que jamás volvería a permitir ser pisoteada. Grabando con fuerza a una sola frase. Si hay que cortar, se corta. En el hospital siempre flotaba un fuerte olor a desinfectante. En un lugar donde las despedidas ocurren a cada momento. Todo parecía volverse más ligero. Rosa, preocupada por la grave enfermedad de López, sintió nacer en su interior una pizca de compasión. López percibía que una fuerza se alejaba poco a poco de él. Aunque veía todo negro, estaba seguro de que algún sentimiento se extinguía justo a su lado. Abrió los ojos y miró el techo amarillento que lo observaba en silencio. Rosa. Por suerte, esas manos no lo habían abandonado. Todo lo que había buscado durante tanto tiempo ahora parecía traerle desgracias. Con lágrimas en los ojos, dijo: Rosa, si no fuera por ti, ¿me abandonarían en la calle? Apretó con fuerza la mano de ella. Tengo miedo de abrir los ojos y no verte. Miedo de que este dolor solo pueda soportarlo yo. Las súplicas de López, en los oídos de Rosa, se volvieron borrosas. No me abandones, dijo él con voz débil tras una pausa. Como las otras veces, ¿sí? Pero esta vez no recibió respuesta. ¿Rosa? Solo entonces ella volvió en sí. Lo siento, López, esta vez tengo que irme. Volveré a visitarte. Después de que Rosa salió de la habitación, él no sabía cuántas veces más pronunció su nombre. Quizás, en algún momento, Yamal también la llamó así. Solo que era una lucha silenciosa en su interior. ¿Cómo iba a permitir que otros vieran su aspecto miserable? Rosa corrió apresuradamente de regreso a la oficina de asuntos civiles. Sus ojos recorrieron la multitud bulliciosa, pero ya no encontraron aquella figura. En la puerta había mucha gente, unos felices, otros tristes, pero todos en pareja. Solo Rosa estaba sola, separada por la marea humana. Si el mar de gente tuviera sonido, en sus oídos ahora solo habría suspiros interminables. Si me iba o me quedaba, nadie más que yo tenía derecho a decidirlo. El yo débil e indeciso del pasado quedó clavado en el poste de la vergüenza para advertir siempre al yo presente. ¿Cómo puede un hombre entre cielo y tierra resignarse a vivir del aliento de otro? Ahora que mi hijo se ha ido, nada puede frenar mis pasos. Al regresar a casa, todo seguía igual que siempre. Los recuerdos que se arremolinaban en mi pecho pesaban como una montaña. Los llantos y suspiros inútiles del pasado parecían perseguirme. Me arrojé agua fría al rostro. Mi visión se volvió mucho más clara. Si ya sabía que este lugar era doloroso, mejor marcharse sin mirar atrás. Empecé a hacer las maletas de inmediato. Si hay tiempo para sufrir, mejor usarlo para contemplar las maravillas grandiosas del mundo. La Torre de Londres del canto infantil, la gran catedral bajo el pincel de Monet, aquellos paisajes extranjeros. ¿Acaso no conmueven más que este estanque de agua estancada ante mis ojos? Todo lo que aún evocaba recuerdos. Que quede sellado en esta casa. Cuando haya visto la inmensidad del cielo y la tierra, lo que hoy me parece tan grande se volverá humo pasajero. En el último instante antes de salir, me volví para contemplar cada mueble de madera. De pronto solté un suspiro ligero y me dije: adiós, mi pasado, no volveremos a vernos jamás.
Rosa vagaba aturdida entre la multitud, dando vueltas una y otra vez, hasta que finalmente tuvo que aceptar el fracaso. Yo realmente me había ido sin despedirme. Pero en su mente, quizás solo pensaba que yo, herido, había vuelto a casa. Allí aún quedaban los fragmentos de nuestra vida compartida. Sin dudarlo, Rosa corrió hacia la casa. El viento del norte silbaba junto a sus oídos. Sus pensamientos, ya caóticos, eran interrumpidos por el insistente timbre del teléfono. Otra vez López, siempre que algo no salía como quería. Jamás soltaba, pero ahora, en el corazón de Rosa solo cabía una persona. Y esa persona no era él. Los recuerdos del pasado irrumpieron sin piedad en su mente. Aquel día, el aire estaba lleno de pelusas de álamo. Yo, alérgico, tosía violentamente. Pero por cuidar al niño no quería ir al hospital. En el momento más difícil llamé a Rosa para que volviera a casa a cuidarlo un poco. Pero ella eligió ir a ver a López, por última vez. Otro día, la ventana estaba cubierta de escarcha. Yo sostenía a nuestro hijo y miraba cómo las hojas del plátano oriental caían una tras otra frente a la puerta. Le dije que quería recoger esas hojas y hacer un cuadro como regalo para el primer cumpleaños del niño. Ahora nuestro hijo jamás tendrá la oportunidad de recibir esa sorpresa. Cada escena se volvía nítida. Cuántas injusticias soporté. Ella lo sabía perfectamente. Pero solo ahora empezaba a recordarlo. El teléfono de López sonaba una llamada tras otra, apremiando sin cesar, lo que hacía que la ya inquieta Rosa se sintiera aún más irritada. Finalmente contestó. López, ¿acaso no tienes ni un solo familiar o amigo? Si estás gravemente enfermo, deberías estar con tu familia. Al otro lado de la línea, quien había estado parloteando de repente se quedó en silencio. Rosa también se quedó inmóvil un instante. Una verdad que debía haberse revelado hacía tiempo finalmente ya no pudo seguir ocultándose. La nube que cegaba los ojos de Rosa fue barrida por completo. Despertó de su ensoñación y de inmediato le pareció ridículo. Sospechó que yo había falsificado el certificado de defunción, cuando en realidad el amor de infancia al que cuidaba cada día era el verdadero estafador profesional. Alguien que no dudaba en usar incluso la muerte como broma. Claro, la mentira era el truco habitual de un impostor. Sin vacilar, Rosa colgó el teléfono y corrió hacia casa. El hombre que ocupaba su corazón hacía tiempo que ya no tenía peso alguno. Hice señas a un taxi. El conductor amablemente me ayudó con el equipaje. En el instante en que subí al taxi, una figura apresurada pasó rozándome. Subí la ventanilla y giré la cabeza para mirar atrás. Efectivamente era Rosa. Esa silueta desaliñada corría desesperada hacia casa. Ahora quería arreglar el establo después de perder la vaca. Lástima que yo ya no era el cordero indefenso al que cualquiera podía despedazar. Me apoyé en la puerta del coche, mirando el paisaje que cambiaba sin cesar tras la ventana. Los álamos a ambos lados de la carretera asfaltada pasaban veloces ante mis ojos, sin poder llevarse ni una sola pelusa flotante. Hacía mucho que no me sentía tan liberado. Solo soltando la montaña que pesaba en el corazón se puede escalar una cima más alta. Cuando Rosa abrió la puerta de la casa, lo único que encontró fue silencio. Esa era mi despedida final para ella. Aturdida, miró alrededor y encendió todas las luces. La luz cálida rozó sus mejillas, pero lo único que sintió fue un frío sin límites. El leve sonido de sus sollozos en la habitación silenciosa se amplificaba infinitamente. Rosa se desplomó sobre la mesa del comedor. En el jarrón aún había unas ramas de salvia compradas días atrás. Sin el cuidado del hombre de la casa, ya mostraban señales de marchitarse. Con los dedos acarició suavemente los pétalos morados. Las flores marchitas ya no desprendían aroma alguno. Temía que nunca más lo harían. Yo ya había dejado esa tierra y no me importaban más las alegrías y tristezas de ese lugar. Por muchas reticencias que tuviera Rosa, ya era demasiado tarde. En ese momento López seguía solo en el hospital. Con algo de vacilación, Rosa regresó a verlo y le consiguió una habitación individual. Antes de entrar, oyó al médico hablando con López. Señor López, su cuerpo ya está estable. No es necesario que siga hospitalizado. Doctor, mi prometida aún no ha venido a recogerme. Quiero quedarme aquí a recuperarme un poco más. Es usted muy extraño. Nunca he visto a alguien sano insistiendo en quedarse ingresado. De pronto López bajó la voz. He dicho que necesito recuperarme. ¿No oye? No es que no pueda pagarle los medicamentos. El médico respondió con severidad. Señor, está ocupando recursos médicos. Si sigue así, contactaré con su familia. Rosa ya no pudo soportarlo más y abrió la puerta. No hace falta que contacte a nadie. Su voz fue como un trueno para López. Rosa, ¿por qué estás aquí? Rosa contuvo la ira y abrió los ojos con firmeza. ¿No dijiste que tenías una enfermedad terminal? Doctor, ¿qué significa esto? El médico la miró seriamente. ¿Es su prometido? No sé cuál sea el motivo, pero su cuerpo está perfectamente sano. Antes de salir, añadió molesto. Apresúrense a tramitar el alta. No afecten el tratamiento de otros pacientes. Las palabras del médico despertaron por completo a Rosa. Frunció el ceño, incrédula.
López, más vale que me dé una explicación razonable. López tartamudeó. Él debe de ser un médico incompetente. Es un diagnóstico erróneo. ¿Diagnóstico erróneo? Sin dudar. Rosa le agarró la muñeca. Entonces vayamos a otro hospital. Te llevaré ahora mismo a que te examinen. López comprendió que ya no podía ocultarlo más. Retiró la mano y se secó las lágrimas. Está bien, supongamos que no tengo ninguna enfermedad. Pero si no fuera porque te amo demasiado, ¿por qué arriesgaría mi vida así? La única luz en mi vida eres tú. ¿Cómo iba a soportar ver que esa luz se alejara? Los párpados de Rosa temblaron. En este mundo hay demasiadas cosas que puedes perseguir. ¿Por qué hacer algo tan estúpido? ¿Acaso no tienes tu propia vida? Esa frase golpeó la máscara que López había construido con tanto esfuerzo. Se tragó el sollozo fingido. Retiró la mano que simulaba debilidad y soltó un bufido despectivo. Sí, no tengo mi propia vida. Pero tú sí, una vida tan maravillosa que resulta insoportable. Alzó la cabeza sin ocultar su desprecio. Te lo diré claro, verlos felices me molesta más que mi propio sufrimiento. ¿Por qué tendría que ser el telón de fondo de la felicidad ajena? Si quiero algo, no hay nada que no pueda conseguir. Rosa miró a aquel hombre que siempre le pareció elegante. Su rostro ahora se veía borroso y retorcido. Apretó los dientes. Realmente me das asco. López la empujó deliberadamente con el hombro. Abrió la puerta y se burló. Qué ironía, al fin y al cabo. Tu vida ahora está tan destrozada como la mía. Somos del mismo tipo. Rosa miró vacía hacia la ventana. Naturalmente no sabía cuán libre me sentía yo en ese momento. Ni yo me preocupaba por su desolación. Cada uno por su camino. Así lo quiso el destino. Rosa regresó como un cuerpo sin alma a la casa ya vacía. Antes tuvo una familia tan perfecta. Si no hubiera dado un paso en falso, no cargaría con este arrepentimiento de por vida. Sacó el álbum de fotos. Cada imagen apuntaba a la vida fluida que alguna vez tuvo. Si hubiera confiado un poco más en mí, ahora esta habitación estaría llena de calidez y risas. Buscó todo lo que pudiera guardar recuerdos hasta que encontró un pequeño paquete en el armario del dormitorio. Atado a él había un cascabel. Nadie sabía mejor que ella de dónde provenía. Lo abrió. Dentro estaban todos los objetos que yo había preparado para el niño. Ropitas diminutas como de muñeca. Biberones y leche en polvo. Cuando jugábamos a imaginar nuestra familia, yo soñaba con un hijo hermoso como un ángel de nieve. En el cuaderno de dibujos cubierto de polvo estaban prensadas hojas de plátano oriental. Ahora tan finas como alas de cigarra. Debajo había escrito: Papá y el mundo entero damos la bienvenida a nuestro amado hijo. El rostro de Rosa se llenó de desconcierto. ¿Para quién eran esas cosas? Por supuesto, para nuestro hijo amado. ¿Pero qué fue de ese niño? Se fue para siempre por la indiferencia de su madre. Antes ella ignoraba mis llamadas. Quizá ese también fue el castigo del hijo hacia ella. Rosa cayó sentada junto a la cama, incapaz de calmarse durante mucho tiempo. Yo ya había roto con ella. Y López tampoco era buena persona. Podía decirse que recibía su merecido. Las palabras afiladas de López antes de irse ahora se revelaban como una retribución. Pero su vida miserable, ¿no era acaso el precio por sus actos malvados? Tantas veces fingió una enfermedad terminal para engañarla. Y ella creyó una y otra vez. ¿Acaso la enfermedad terminal nublaba los ojos? Pero el sufrimiento de esposo e hijo no valía ni un centavo. Nunca creí que ninguno de los dos fuera inocente. Las discusiones y disputas del pasado rondaban en la mente de Rosa. Yo ya no me preocupaba por nada que le perteneciera. El rostro cruel de López también había quedado al descubierto. En la habitación vacía parecía resonar un grito silencioso. Cuando Rosa volvió la cabeza, ya no había nadie detrás de ella. El arrepentimiento devoraba su corazón. El dolor disipaba su razón. Se acurrucó en el suelo, hundiendo la cabeza entre los brazos. Con los ojos abiertos o cerrados. Solo veía una oscuridad infinita. Respiró hondo, creyendo percibir aún el leve aroma de la salvia en el aire. Volvió al comedor. Claramente solo quedaban ramas secas, pero esa era la última ilusión de los recuerdos que conservaba de mí. En los días siguientes, la puerta permaneció siempre cerrada. La luz del sol atravesaba la habitación, revelando las partículas de polvo en el aire. López todavía se aferraba a la ilusión de una vida feliz con ella. Traía flores frescas una y otra vez, siempre era rechazado. Algunas veces, aunque ella abría la puerta, solo lo reprendía y lo echaba. Esta vez realmente se habían convertido en personas del mismo camino. Con el tiempo, la casa antes ordenada se volvió desordenada y maloliente. En sus ojos, yo aún estaba sentado en el sofá, discutiendo con ella el apodo del niño. En la ventana había flores de papel de colores pegadas. No por ninguna festividad, sino porque a mí me gustaban. Pensaba que al niño también le gustarían. En el dormitorio estaba la cuna que nunca terminamos de montar. Seguimos las instrucciones paso a paso, pero solo logramos un resultado algo torpe. Aún así estaba bien, imperfecto pero adorable, como cualquier familia que acaba de recibir una nueva vida. Un nuevo golpe a la puerta.
otra vez en el momento menos oportuno. Rosa, furiosa, abrió de un tirón. Estaba a punto de rechazar al visitante cuando descubrió que no era López, sino un empleado. ¿Es esta la casa del señor Yamal Tong? Rosa dudó un instante y dio un paso al frente para bloquear la entrada. ¿Qué desea? El señor Yamal Tong nos informó que, tras viajar al extranjero, ya no era necesario enviarle la revista. Sin embargo, aún queda mucho saldo en su tarjeta de socio. Esta es la edición de este mes. Le ruego que la reciba. Rosa sujetó al empleado por el hombro. ¿Ha dicho que se fue al extranjero? Sí, aquel día estaba muy contento. Incluso dijo que, cuando regresara, nos traería recuerdos. ¿No lo sabía? Los ojos de Rosa quedaron apagados. Interrogó al empleado una y otra vez. Luego contactó con todas las personas que antes me rodeaban y, finalmente, averiguó mi paradero. Pero ¿de qué servía saberlo? No era más que el último forcejeo inútil de alguien aferrado a una ilusión. Rosa tomó un vuelo nocturno para buscarme. Igual que el día en que yo me fui. Estaba tan ansiosa como una hormiga sobre una plancha caliente. Pero cuando por fin llamó a mi puerta y nuestras miradas se encontraron, la realidad ante sus ojos fue demasiado cruel. Yo ya no estaba solo. Tampoco cargaba con ningún apego del pasado. Me había comprometido de por vida con una dama extranjera. Aún así, sonreímos y, desde la puerta, intercambiamos con ella unas palabras corteses y distantes. Aquello le dolió más que cualquier burla fría, porque yo ya lo había soltado todo. Jamás volvería a gastar una sola emoción en esa persona. Sufrir o alterarme por ella ya no valía ni una pizca. Rosa, como si le hubieran arrojado un balde de agua helada, se marchó con lucidez amarga. Esa puerta que nos separaba la había cerrado yo mismo. Regresó sola en avión, de vuelta a aquella habitación helada. Frente a la puerta había varios ramos de flores marchitas. Antes de abrir, sonó el teléfono con un timbre estridente. La voz de López al otro lado resultaba especialmente insoportable. Rosa, no seas ingrata. Mi paciencia tiene límites. No pienses que puedes deshacerte de mí. Si todavía no superas a ese Yamal, entonces vive bajo su sombra toda la vida. Rosa colgó sin paciencia, pero López era como un fantasma pegajoso. Poco después, ya estaba golpeando su puerta. La táctica de, primero cortesía, luego presión, no le sirvió de nada. Tantos ramos de flores frescas no eran más que afecto ridículo que solo traía humillación. Rosa se calmó un momento y lo dejó entrar. ¿Qué más quieres? López habló con arrogancia. ¿Por qué desapareciste de repente? Ahora, aparte de mí, ¿quién más se preocupa por ti? En los ojos de Yamal, solo eres una mancha. ¿Lo entiendes, Rosa? Al recordar el largo viaje que había hecho para buscarme en el extranjero y el fracaso que obtuvo, su cuerpo tembló. López no la soltaba. Di algo. ¿Te quedaste sin cerebro? Estoy diciendo que tú. Cállate. Las venas en la frente de Rosa se marcaron con violencia. La vergüenza y la furia nublaron su razón. Con un grito, los dos se abalanzaron y comenzaron a forcejear. Cuando los vecinos llamaron a la policía, ambos ya yacían en el suelo, jadeando sin aliento. Las sirenas de la patrulla y de la ambulancia resultaban estridentes. Al recobrar la conciencia, no tuvieron más remedio que confesar la verdad. Tal como era de esperar, terminaron entrando juntos en prisión. Supe esta absurda y vana historia solo después de regresar al país. Mi antigua casa también estaba sellada, pero nada de eso ya me importaba. Al enterarme de que Rosa y López habían sido encarcelados, no pude evitar recordar el pasado. Él quería casarse con Rosa y decía que yo traía mala suerte. Hermano Yamal, no lo malinterpretes. Rosa solo desea casarse conmigo. Ahora él se había convertido en un recluso. Esa sí que era verdadera mala suerte. Sin embargo, mi boda no perdería brillo por la existencia de nadie. Aquello que anhelaba jamás fue obstaculizado por otros. Mi prometida y yo obtuvimos sin contratiempos nuestro certificado de matrimonio. Por fortuna, me había divorciado de Rosa a tiempo. De lo contrario, ahora sería un problema adicional. Que los dos terminaran en prisión juntos. ¿No era, en cierto modo, una pareja bien emparejada? Miré las dos caras radiantes de felicidad en nuestra foto de boda y le dije sonriendo a mi prometida: ¿qué tal si les enviamos también una invitación? Ella, sorprendida, preguntó: pero están en prisión, no podrían asistir a nuestra boda. Me estiré con serenidad. Lo sé, la invitación no es para que vengan, pero que sepan que ahora soy muy feliz. Tampoco es algo malo. Levanté la vista al cielo. Hoy estaba azul, limpio como recién lavado. Lo pasado ya quedó atrás. El polvo se ha sentado. ¿Para qué volver la cabeza? Fin.